y sus ponentes son: damos primero la bienvenida al señor embajador Sami Salem, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad del Cairo. Su experiencia diplomática inicia en 1985 como agregado diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto en el Cairo. Desde allí ejerció distintas funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres, el Cairo, Santiago de Chile, Berlín, Nueva Delhi, entre otros. Dentro de sus pasatiempos se encuentra el viajar, pintar, ajedrez y filatelia. Ahora, Margarita Cadavid es internacionalista de la Universidad de Rosario, especialista en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales de protección, profesora en cátedra en derechos humanos de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Cajicá, y candidata a máster en estudios políticos internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Con amplia experiencia en la docencia universitaria, en especial en las áreas de política internacional, relaciones internacionales, ciencia política con énfasis en historia, geografía, cultura y estudios de área. Con experiencia en el análisis de la coyuntura internacional como editora de noticias para el kit digital empresa sueca asociada de la AP en el Cairo, Egipto. Y finalmente Marco Carrero Parra, en representación de la agencia de viajes de Gallery Travel, es ingeniero de sistemas de la Universidad Santiago Mariño y estudiante de psicología. Es fundador y CEO de la empresa Soporte Informático Colombia SAS, dedicada a la consultoría de software, desarrollo de nuevos modelos de negocios, implementación de programas de servicios al cliente, entre otros. Les damos la bienvenida a nuestra Semana Internacional 2019-1 y al estrado. Buenos días. Como nuevo embajador de Egipto aquí en Colombia tengo 4 meses. Estoy muy contento y feliz de estar en esta Universidad Santo Tomás, que entiendo que es una de las universidades más antiguas del país. Y también participar en la Semana Internacional, donde participan muchas embajadas residentes aquí en Bogotá. Yo entiendo que el tiempo que tenemos disponible hoy día es muy limitado hasta las 11, entonces voy a hablar muy poco sobre mi tarea aquí en Bogotá y después voy a invitar a mis colegas para que hablen sobre el tema principal hoy día, que es la religión y mito en el Egipto antiguo. Estoy muy interesado, para empezar mi tarea aquí en Bogotá, en fortalecer relaciones entre Egipto y Colombia en el ámbito comercial en particular y también en la parte de turismo, cultural y académico. Ya hablé con algunos del área internacional de la Universidad Santo Tomás sobre el tema de intercambio de estudiantes y profesores con otras universidades en Egipto. Y es un tema muy interesante, abre más espacio de entendimiento entre los dos pueblos, entre estudiantes, profesores, y que en Egipto también sepan más sobre Colombia. Tenemos una distancia larga entre los dos países. No hay mucha gente que conoce Colombia en Egipto. Creo que Colombia conoce más a Egipto por su historia tan larga, pero en Egipto necesitamos saber más sobre su país, sobre su historia, sobre la naturaleza que tiene Colombia, que es algo muy rico, muy importante. Así que vamos a trabajar en este ámbito académico y ojalá que podamos firmar un memorándum de entendimiento entre universidades de los dos países muy pronto. También quiero contarles que tenemos desde Egipto becas en el área de agricultura, manejo de tierra y agua, que ofrecemos para el gobierno colombiano todos los años, entre 5 y 10 becas. Y estoy muy contento que estas becas se utilizan todos los años con mucho éxito.
De parte de Colombia nos ofrecen becas para aprender el idioma español, que son becas muy cortas, de 4 meses. Y el año pasado estuvieron aquí en Colombia 3 estudiantes de Egipto, estudiaron el idioma español y eso fue en diferentes ciudades también para conocer más sobre Colombia fuera de la capital. Lo último que quiero contarles es que Egipto y Colombia tenemos 3 temas importantes en común. Aunque estamos en diferentes continentes, estamos lejos geográficamente, pero hay temas que nos unen. Por ejemplo, el tema de migración y refugios. En Egipto tenemos en este momento 5 millones de inmigrantes y refugiados. Usted puede imaginar la magnitud de este problema que tenemos en Egipto. Yo sé que en Colombia también este tema ya tiene mucha prioridad con lo que está pasando en Venezuela y yo estoy en contacto con el gobierno colombiano para intercambiar experiencias en ese tema. En Egipto el problema es más grande porque Egipto es un país de tránsito, un país de destino de inmigrantes y también sale de Egipto gente también a otros países de Europa, por ejemplo. Tenemos refugiados desde Siria, Yemen, Somalia, Eritrea, Etiopía, Sudán, Libia, muchos países vecinos. Otro tema que es interesante intercambiar con Colombia es el tema del terrorismo y grupos armados, que también en Egipto tenemos mucha experiencia en combatir este problema, y también en Colombia, que estoy contento que estamos viviendo ahora una época más tranquila en Colombia, que se acabó la guerra que estuvo antes por años, y ese es un tema que podemos también hablar y conversar para aprender de las 2 experiencias. Quiero ahora invitar a la doctora Margarita Cadavid para que presente su charla sobre este tema tan interesante, religión antigua en Egipto, y ojalá que podamos tener más espacio para diálogo y preguntas. Si usted tiene preguntas, yo estoy dispuesto a contestar dentro del tiempo que tenemos hoy día. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a hacer más cerquita de ustedes porque allá arriba me va dando como claustrofobia. Como todos ustedes saben, Egipto es uno de los países quizás más interesantes que tenemos, no solamente por su historia antigua, sino también por su presente. Egipto ha sido sin lugar a dudas a lo largo de su historia la cresta de la ola en el mundo árabe. Es el que ha jalonado el mundo árabe en muchos sentidos a lo largo de su historia. Quizás la huella más profunda que nosotros conocemos hoy en materia religiosa es el Islam, pero no nos podemos olvidar que Egipto tuvo, como todas las civilizaciones, una religión antiquísima, que de hecho podemos ver su influencia porque la religión, al igual que la cultura, no es monolítica y es sincrética. Recibe constantemente influencias de otras religiones y otras culturas. La religión del Antiguo Egipto es muy famosa porque tenemos más de 1500 dioses. Hay dioses locales y normalmente en todas las regiones de Egipto son 3 deidades, y también hay dioses que hoy denominaríamos en términos de relaciones internacionales y ciencia política suprarregionales. Y voy a tratar de explicarles un poco la evolución de este proceso religioso y algunos de sus mitos en un muy corto tiempo para darles el espacio a ustedes para que hagan las preguntas que deseen al respecto. Hay que decir que la religión es un elemento cohesionador en las sociedades. La religión cumple diferentes papeles en las sociedades y ha estado presente por esos mismos roles que ejerce. Uno de
los papeles fundamentales y principales de la religión, como les decía, es la cohesión. La cohesión de la sociedad es un elemento identitario a los pueblos. Esto era la función principal, por ejemplo, en Grecia o en Roma. Recuerden ustedes que en el caso griego, cada una de las poleis tenía su dios principal. También es un elemento que funciona para el control social. ¿Por qué para el control social? Pues hay gente aquí que supongo que no roba porque sabe que eso es malo, pero a otros, o porque hay policía, pero a otros les da miedo irse al infierno. Entonces es una forma de control social y es parte de la construcción de la identidad. Egipto ha sido un país que, como lo dijo Heródoto, es un don del Nilo. Y Egipto es un don del Nilo porque el Nilo tiene una particularidad que no tenían, por ejemplo, el río Tigris y el río Éufrates. Y es que Egipto, el río Nilo siempre tenía sus crecidas en las mismas épocas del año. Eso hizo que los egipcios fueran los primeros en establecer un calendario de 360 días. Y tenían clarísimo en qué momento iban las cosechas y en qué momento cultivaban. Por eso Egipto fue el granero del mundo, porque en Egipto todos sabían que cuando había sequías en otros lugares, en Egipto siempre había reservas. Esa era también la intencionalidad de Roma cuando llega a Egipto. Y al igual que el Nilo, que Egipto es el don del Nilo, la religión del antiguo Egipto tiene una impronta importantísima en toda la sociedad egipcia. Vamos entonces, después de esta breve introducción, a explicar cuáles son estos dioses, cómo surgieron y cuál es su historia. Bueno, esto no se ve muy bien, pero hay un mito fundacional, como todas las sociedades, todas las civilizaciones tienen un mito a través del cual se ha anunciado, se dice cómo se creó el mundo. Resulta que en el principio lo que teníamos era el agua primigenia, o sea, Nun, ese es el nombre que se le da. Y había también un sol creador que era Atum-Ra. Estos dioses estaban, se supone que cada uno en su lugar, pero estaba también más abajo, teníamos al aire y a la humedad. Resulta que estos son hijos de los dos anteriores y estaban pegados. Cuando los separaron ya fue demasiado tarde, ya tenían 4 hijos. Esos 4 hijos van a ser Osiris, Isis, Set y Neftis. Son hijos, pero además de ser hijos, por supuesto son hermanos y son esposos. En ese orden de ideas, Osiris e Isis están casados y Set y Neftis están casados también. Para que identifiquen quién es quién, Neftis es la niña e Isis es la niña. Los otros dos son los niños. Y como suele suceder en estos casos, Set estaba celoso de su hermano, porque Set quería a la esposa de su hermano, es decir, a Isis. Suele suceder, como les digo. Y entonces, ¿qué hizo Set? Set decide que le va a dar un regalo a su hermano, a Osiris, un sarcófago perfecto a medida. Entonces le lleva el sarcófago y para que él se acueste en él, para medirlo, a ver si le queda bueno o no el regalo. Y resulta que cuando Osiris se mete en el sarcófago, lo encierran y lo tiran al río Nilo. Y en ese momento lo que va a suceder es que, pues obviamente Isis, desesperada, empieza a buscar a Osiris y lo encuentran y lo sacan de ahí
de ese sarcófago y Osiris resucita. Fíjense ustedes que es la primera religión que encontramos, les estoy hablando del tercer milenio antes de Cristo, en la que se habla de la resurrección, en la que ya en Egipto existía un concepto muy importante que lo vamos a ver a lo largo de toda la historia, incluso en nuestras religiones, que es el concepto de alma. Y otro concepto importantísimo, por eso les decía yo, la religión es sincrética, por muy originales que nos creamos en nuestras propias religiones, se creía que después de la muerte, recuerdan que uno de esos dioses es Atum-Ra, uno sigue el camino, el alma seguía el camino de Atum-Ra. Y el camino es el sol cuando nace, el sol en su cenit y el sol que se oculta. Y ese es el camino que hace el alma, o que recorre mejor el alma cuando el cuerpo muere. Y para los egipcios, uno llegaba a un cañaveral, que era muy parecido a todas estas virtudes del Nilo, a todas estas tierras fértiles del Nilo con agua, con abundancia. Esto sería el equivalente nuestro ¿de qué? Del paraíso. Conceptos tan importantes en las religiones como la inmortalidad del alma y el paraíso existían en el tercer milenio antes de Cristo en la religión del antiguo Egipto. Continuando con la historia, entonces, se supone que el cuerpo es la casa del alma. De ahí la importancia de lo que ustedes más conocen de Egipto en la antigüedad, que son las famosas momias. El proceso de momificación. El alma siempre necesita un hogar al cual regresar. Y una cosa muy importante es que ese hogar, esa momia, debe tener el nombre. Al principio, entonces, en los cartuchos se ponía el nombre de quien estaba allí enterrado. Luego se empezaron a hacer las máscaras mortuorias, como la famosa máscara de Tutankamón. Y fíjense ustedes que en la historia de Egipto, aquellos malos faraones les borran el nombre de la historia. ¿Y por qué les borran el nombre de su historia? Porque es como si no hubieras pasado por esta vida. Borrar a alguien de la historia es quitarle la única forma de inmortalidad que verdaderamente tiene el ser humano, y es: ¿qué hiciste aquí? ¿Qué fue lo que cada uno de ustedes hizo aquí? Y una cosa que pasó hace más de 3.000 años, la viví yo durante la famosa primavera árabe en Egipto. En Egipto todas las estaciones del metro tenían los nombres de los gobernantes. Entonces había una que se llamaba Nasser, otra se llamaba Sadat y otra se llamaba Mubarak. Y durante la primavera árabe, la de Mubarak fue borrada. A Akenatón también le borraron el nombre de la historia. A muchos faraones les quitan el nombre. Es una práctica que data del antiguo Egipto. Pero entonces, volviendo a nuestro señor Osiris, ¿qué sucedió con él? Él entonces nuevamente resucita, la resurrección. Y Set dice: no me lo pude quitar de encima, hay que buscar otra manera de que esto sea más fácil y más efectivo. Y lo que va a hacer posteriormente es cortar a su hermano en 14 partes. Y deja las 14 partes distribuidas en diferentes puntos de Egipto. Y Neftis ayuda entonces a Isis a buscar las partes de su esposo. Y buscan estas partes y lo que van a hacer es unirlas, y las unen con vendas, convirtiéndose Osiris así en la primera momia en Egipto. Por eso Osiris siempre va a ser representado como una momia, y es representado en forma antropomórfica, es decir, como un humano. Y la única parte
que no encuentra Isis de Osiris es el falo. Y entonces hace uno de barro con el barro del río Nilo. Por eso el río Nilo simboliza la fertilidad. Por eso empecé contándoles la historia de Heródoto. Y entonces ella, mientras está haciendo ese falo de barro, se insemina y va a tener un hijo. Ese hijo se llama Horus, el halcón. Y Horus siempre va a querer vengar lo que hizo Set con su padre. Entonces, aquí ya vamos definiendo los roles de varios de estos dioses. Osiris se va a convertir así en el dios del inframundo, en el dios que espera el alma. Cuando el alma entra, así como el sol se oculta, entonces cuando el alma llega a ese momento, hay un proceso muy importante y es el juicio. Miren ustedes también, en la religión del Antiguo Egipto hay un juicio final. Y es un juicio que se declara en negativo. Ya les explico por qué. En el juicio está la diosa Mat, que es de la justicia, y está ahí presente Osiris. Y a veces otro personaje, del cual hablaremos en otra ocasión porque es muy largo, que es Anubis. Y el juicio va de la siguiente manera: la persona que muere declara: yo no he sido injusto, yo no he matado, yo no he cometido mal alguno. Fíjense que hace una declaración en negativo. El corazón de la persona es pesado junto a la pluma de Mat. Si el corazón pesa más que la pluma, este hombre no puede seguir esta alma no puede seguir su camino. Si el corazón pesa menos que la pluma, él puede continuar su camino. Y cuando el alma continúa ese camino, va a necesitar otra vez ese cuerpo para hacer todo el proceso del que ya les hablé. Por otro lado, ¿en qué termina la historia de Set y Horus? Resulta que Set va a continuar buscando, Horus, va a continuar buscando a Set con el objetivo fundamentalmente de vengar, como les decía, a su padre, liquidarlo y vengar a su padre. Y en una de esas luchas, Set le quita un ojo a Horus. Ustedes han visto que en muchos símbolos de la tradición egipcia hay un ojo. Ese es el famoso ojo de Horus, que representa la protección. Algunos dicen que ese ojo, que se incluye en otro símbolo más actual, que es la famosa mano de Fátima o la Hamsa, que tiene un ojo adentro. Algunos dicen, ahí es donde ve uno este sincretismo religioso, la Hamsa es un símbolo del Islam que representa los 5 pilares del Islam. Y dentro está el ojo de la protección de Horus. Creo que todos la conocen, la famosa manito de Fátima. Y entonces, Horus, ¿cómo se representa? Ya les había dicho, como el halcón, el que alza el vuelo. ¿Y Set cómo se representa? Muchas representaciones en Egipto de Set son de hipopótamo. ¿Cuál era el animal más peligroso y sigue siendo uno de los animales más peligrosos en África? El hipopótamo. Fíjense que aunque no existe la dualidad de bien y mal, como en el cristianismo, como en el islam, como en el judaísmo, de todas maneras estos dioses representan en ciertas formas la bondad y la maldad, lo bueno, lo correcto, lo justo y lo malo. Cada uno de los dioses egipcios cumple un papel determinante en la vida de la sociedad, de esta sociedad de la antigüedad. Cada uno de
pues es una religión, como ya habrán podido deducir ustedes, politeísta, en la cual tenemos representaciones de actividades, y ahí viene la tercera función de la religión, que no se las había dicho. La religión le sirve al hombre para calmar un poco nuestra incertidumbre. Todo aquello que nosotros no podemos controlar, lo dejamos en manos de los dioses. La lluvia, la fertilidad, las buenas cosechas, el sol. Los dioses sirven para darle un poco de certidumbre, para poder predecir qué va a pasar. ¿O ustedes cuándo acuden a Dios? Para ganar los exámenes, supongo, o otro tipo de cosas más elevadas. Volviendo entonces a esto, cada uno de los lugares en Egipto, cada una de las regiones va a tener sus propios dioses. Es así como, por ejemplo, en Saqqara, que es donde empiezan las primeras construcciones piramidales, es muy cerca al Cairo, queda unas pocas horas del Cairo. Uno de sus arquitectos más importantes fue el señor Imhotep. Imhotep, por ejemplo, está asociado con un dios griego que se llama Esculapio. Y Esculapio era el dios de la medicina y del conocimiento. Cada actividad, cada cosa que se hace en Egipto tenía un dios. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se pasa de esto al cristianismo y luego al islam? Resulta que cuando llega el cristianismo a Egipto, entra por el único lugar donde era más factible su entrada. Intuitivamente, ¿cuál creen ustedes que es ese lugar? La ciudad de Alejandro Magno, Alejandría. ¿Y por qué ahí? Porque ahí estaba todo el pensamiento neoplatónico. ¿Y de qué hablaban los neoplatónicos? De la inmortalidad del alma. Y cuando llegan entonces y se convierten algunos al cristianismo en Alejandría, y ahí había población también judía, porque no piensen en ese Egipto como nos lo describen hoy. Egipto históricamente ha sido un lugar de coexistencia religiosa. En Egipto coexistieron y convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Y en Egipto esa coexistencia, esa tolerancia religiosa es la que le permite a Egipto ser el país que es hoy. No hay nada que produzca mayor evolución artística, mayor evolución política, económica, mayor grandeza que el intercambio cultural. Y cuando llegaron entonces los cristianos con unos problemas dificilísimos, porque primero nació Jesús y luego nació el dogma cristiano. Todas esas preguntas que ustedes se hacen cuando están chiquitos se las hacían los primeros cristianos. ¿Quién es Jesús? Si Jesús es uno, ¿por qué hay la Trinidad? Si esta religión es monoteísta, ¿por qué tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la cosa se empieza a discutir y a resolver precisamente en un lugar como Alejandría. Frente a la pregunta de quién es Jesús, ¿cuál fue la respuesta? Jesús es consustancial a Dios. Esto en cristiano, ¿qué significa? Que es de la misma esencia de Dios, que tiene un carácter divino. Pero entonces luego Constantino en el concilio de Nicea en el año 325 los llama al orden y les dice, pues vamos a hablar de quién es Jesús. Y en el concilio de Nicea, por culpa de un obispo en Alejandría que se llamaba Arrio, que decía, no, mire, Jesús es el Hijo de Dios y está por debajo de él, no es consustancial, es hijo, él tiene un carácter humano y comparte ahí un elemento de divinidad, no más. Esa es la herejía del arrianismo. Y viene Constantino y dice, miren, acabo de unificar el imperio, ¿podrían por
favor no molestarme ahora con estas nimiedades, vengan todos los obispos para acá, para Nicea, y arreglamos esto. Y el concilio de Nicea nos dice, el cristianismo es, y el Jesús cristiano es divino y humano. En eso creen todos los cristianos. Es humano y es divino, tiene la doble esencia. Y resulta pues que en Alejandría, que habían defendido tanto la consustancialidad únicamente y no la humanidad de Jesús, no estaban tampoco tan contentos con este asunto. Finalmente hacen otro concilio en Éfeso y luego en Calcedonia. Esto ya es en el siglo V. Y en el concilio de Calcedonia deciden definitivamente que Jesús es consustancial y humano, una doble esencia, pero indivisible, inseparable. No se puede separar. ¿Y qué dijeron los cristianos de Egipto? Nosotros no aceptamos Calcedonia, para nosotros Jesús es solo consustancial a Dios. Ese, muchachos, es el cristianismo copto. Y en Egipto ellos dicen, pues nosotros vamos a continuar nuestra tradición en lengua copta. Por eso la misa la hacen en copto. ¿Y por qué el cristianismo tiene fuerza en Egipto? Porque si ustedes llevan esta religión a cualquier otro lugar, a hablarles de que hay tres pero un solo Dios, de que el alma es inmortal, de que hay paraíso, ¿quiénes podían entender esto mejor que los egipcios, que tenían una tradición desde la antigüedad que explicaba y expresaba unos conceptos muy similares? Y luego viene, como les decía, la huella más importante que tenemos hoy en Egipto, y es el Islam. La llegada del Islam a Egipto, y yo aquí quiero que ustedes hagan una separación del proceso, porque como hoy tenemos una visión tan tergiversada de lo que es el Islam, solemos pensar que las conquistas del mundo musulmán en el siglo VII son como las, barbaridades que cometen hoy grupos como el Daesh. Y no hay nada más contrario al Islam. Cuando empezó la expansión del Islam en el siglo VII y llega a Egipto, también por Alejandría, en ese momento de la historia, los musulmanes respetaban las religiones de los lugares donde llegaban. Uno no puede lograr, como dice, si hay alguien que estudia relaciones internacionales aquí, seguramente ha leído a Henry Kissinger y seguramente conoce una frase de Henry Kissinger que es maravillosa, que dice: la fuerza es necesaria pero no suficiente para construir imperios. Porque para construir imperios, los unos fueron una fuerza impresionante, pero jamás construyeron un imperio porque carecían de institucionalidad y de formas para mantener el control en ese territorio. Entonces los musulmanes llegaban y establecían unas formas en las cuales se respetaba a las tradiciones de las denominadas religiones del libro. ¿Esos quiénes eran? Judíos y cristianos. A ellos no se les obligaba a la conversión. A ellos se les trataba como dhimis, es decir, protegidos del Islam. Y claro, esto no es tampoco tan altruista. Hay una cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? El protegido pagaba un impuesto más alto. Entonces, para los musulmanes no era viable tampoco estar convirtiendo a la gente. ¿Por qué? Porque si la convertían dejaban de percibir ese impuesto. Con el tiempo, la gente de manera voluntaria, algunos por convicción, otros porque si la Diana usted le dice hoy que se convierte a otra religión y le rebaja el impuesto a la renta, no habrá quien diga que no.
A unos más pudorosos dirán, no, yo cómo me voy a cambiar de religión por una rebaja de impuestos, pero habrá quien diga, pues sí, es un buen negocio y luego yo arreglo con Dios. Al fin y al cabo, como dicen en el Islam, Dios conoce el corazón de los hombres y es misericordioso, luego yo me arreglo con él. Lo cierto es que con el tiempo empieza el proceso de islamización, es decir, de personas que empiezan a coger esta nueva fe. Y junto al proceso de islamización viene otro proceso que es muy importante, que nosotros lo tenemos, como dicen en Egipto, chuaya chuaya, pero está ahí presente, y es el de arabización. A muchas culturas donde llegaron estos árabes musulmanes llevaron su lengua y sus tradiciones. ¿Y por qué digo que nosotros lo tenemos? Porque el 30% de nuestra lengua española tiene palabras árabes. 8 siglos de musulmanes árabes en España dejaron su legado. La mayoría de las palabras que empiezan por al tienen origen árabe. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos la confluencia de la religión del antiguo Egipto, el cristianismo que se transforma en el cristianismo copto, y la última, pero no menos importante en llegar, el Islam. Esa es la riqueza cultural de este país. Todas estas gentes que a lo largo de su historia vivieron, coexistieron y tuvieron contacto con estas religiones, es la huella que ustedes ven en cada esquina y en cada rincón de Egipto, en sus templos, en algunas de las sinagogas que quedan y en las iglesias coptas. De hecho, a los que les gusta la tradición religiosa, hay un barrio en Egipto que es el barrio copto, donde está la iglesia de la Sagrada Familia, que es donde se cree que estuvo María, José con Jesús cuando tuvieron que huir de Palestina. Esto es solamente, muchachos, un abrebocas, una mezcla de muchísimas cosas para, como digo yo en mis cursos, dejar un poco el efecto Sherezade. ¿Saben quién es Sherezade? Sherezade era la mujer que contaba la historia en el cuento de las 1001 noches, Alif Laila wa Laila, y le contaba una parte del cuento al rey porque el rey solía matar a la contadora de cuentos, entonces siempre dejaba el cuento inconcluso para poder continuar con la historia. Y así sucedió durante 1001 noches. Al final tenían 3 hijos y por supuesto ya no pudo matarla. Entonces, esto es solamente un abrebocas para despertarles algo que es muy importante en la actualidad, que ustedes han ido perdiendo mucho, y es la curiosidad. La curiosidad, porque Egipto no es solamente el Egipto musulmán y no es solamente el Egipto de las pirámides. Egipto es eso y muchísimo, muchísimo más. Entonces yo solamente quería darles un brevísimo, porque me dijeron que era muy cortito el tiempo, un brevísimo panorama de la religión en Egipto, apartándonos de esa concepción que nosotros tenemos hoy de el radicalismo o el extremismo musulmán, y de ese miedo que a través de los medios de comunicación se nos ha inculcado con respecto a los países cuya mayoría es musulmán. Se acabó la vida. Les agradezco el aplauso y les termino la idea solamente. Ya acabo y les doy para preguntas. Que les estaba diciendo que para alejarnos un poco de esa visión que tenemos a través de los medios de comunicación, donde creemos que los países musulmanes son per se terroristas, cuando el trasfondo religioso, cuando las religiones en el mundo, todas sin excepción, cumplen la misma función, y lo que el hombre haga con ellas no es culpa del dogma.
La intencionalidad de la religión a lo largo de la historia ha sido la misma y es muy importante que se aparten de ese desconocimiento de estos lugares, porque el desconocimiento genera miedo y el miedo es irracional. Entonces esta es una invitación más que una explicación a que a los que les interesen estos temas se aproximen un poco más al estudio de Egipto, no desde los medios de comunicación, sino desde una mirada más profunda, porque es un lugar que tiene muchísimo por ofrecer. Y además de eso, pues ahí pueden ver ustedes presente todas estas influencias religiosas que hoy ustedes tienen en sus prácticas religiosas en la actualidad. Y les quiero dejar ahora sí el espacio para que ustedes hagan las preguntas que deseen frente al embajador o a mí si tienen alguna. Y muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Buenos días. Creo que mejor que te lo cuenten, aunque Margarita es fantástica contando, mejor que te lo cuenten es vivirlo. Nosotros somos un enlace de destinos entre, muchos países. Nuestro nombre es Gallery Travel y pues quiero invitarles muy cordialmente. Esas son nuestras redes sociales de Gallery Travel, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Un ciclo de conferencias que vamos a estar organizando de la mano de la embajada y de la mano, por supuesto, de Margarita. Sí. ¿Ok? ¿Siguiente? Sí, allí les voy a dejar los títulos: el Nilo, los primeros pobladores, las creencias religiosas en el antiguo Egipto, una abreboca nos acaba de dar Margarita, el Egipto faraónico, ¿sí? Las llegadas de los Ptolomeos, Alejandría, centro del conocimiento, el final del dominio faraónico. Entonces, no me queda más sino decirle muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y invitarles nuevamente para que nos visiten nuestra página web que está allí. Ahí está nuestro Facebook, nos pueden etiquetar de que estuvimos aquí todos y van a tener algunas sorpresillas por allí. Así que les invito a todos, que sé que están con sus teléfonos allí. TheGalleryTravel.com, esa es la página, y mejor que te lo cuenten es visitar. Muchas gracias y feliz día a todos. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.